¿Te has cachado repitiendo patrones de tus papás aunque juraste que jamás lo harías? Aguas, porque esa herencia invisible está tallando el presente de tus hijos. ¿Qué onda, jefes y jefas? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué reaccionamos de cierta manera con nuestros hijos? A veces, sin darnos cuenta, estamos actuando como nuestros propios padres, repitiendo broncas o transmitiendo miedos que vienen de mucho tiempo atrás, ¿verdad? ¿Será que existe un manual secreto de cómo ser padres que se pasa de generación en generación, a veces con errores incluidos? Pues déjenme les digo que, aunque no hay tal manual, sí existe una onda psicológica bien interesante que nos ayuda a entender esto. Hoy vamos a clavarnos en cómo esas experiencias que vivimos cuando éramos niños, esos mapas emocionales que se formaron entonces, están influyendo directamente en la forma en que educamos y nos relacionamos con nuestros hijos ahorita. Imaginen que su historia familiar es como una receta de cocina. Algunas recetas salen deliciosas, pero otras, ay nanita, tienen ingredientes que no queremos seguir usando. Aquí es donde entran dos teorías clave que nos van a abrir los ojos. La teoría de los esquemas del buen Jung y la teoría del apego del famoso Bowlby. Estas teorías nos explican cómo se forman esas creencias profundas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, los esquemas, y cómo esos lazos de amor y seguridad que tuvimos de pequeños, el apego, marcan nuestras relaciones actuales. ¿Han preguntado por qué a veces les cuesta tanto confiar en sus hijos o por qué se preocupan demasiado cuando ellos quieren ser independientes? A lo largo de este video vamos a desmenuzar cómo esos esquemas y estilos de apego de nuestra propia historia familiar se transmiten a veces como una calca a nuestros hijos. El objetivo es que juntos identifiquemos esos patrones que chance ya no nos sirven, esos ingredientes defectuosos de la receta familiar, para que podamos tomar decisiones más conscientes y ofrecer un ambiente más sano y amoroso a nuestros pequeños. Piensen por un momento en alguna bronquilla que tengan con sus hijos. ¿Les recuerda algo de su propia infancia? ¿Alguna regañiza, alguna exigencia, alguna falta de comprensión? Ahí puede estar la clave. Así que si quieren entender mejor esas dinámicas familiares que a veces nos sacan canas verdes y descubrir cómo construir un legado emocional más chingón para sus hijos, quédense con nosotros. Esto se va a poner bueno. Y si ya les está resonando el tema, no se olviden de darle un like y compartir este video con otros padres que también andan en esta búsqueda. Comenzamos. La teoría de los esquemas, nuestros mapas emocionales. ¿Alguna vez han sentido que sin importar lo que pase, siempre regresan a los mismos patrones de pensamiento? Es como si tuviéramos un piloto automático emocional. Miren, para entender por qué actuamos como actuamos, tenemos que hablar de la teoría de los esquemas de Jeffrey Young. Piensen en los esquemas como los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Son creencias profundas y muy arraigadas sobre nosotros mismos, los demás y el mundo, que se formaron cuando éramos niños. Y ojo, se sienten como la verdad absoluta. Imagina que de chiquito tus papás te criticaban mucho. No importa lo que hicieras, siempre había algo que estaba mal. Con el tiempo, esa experiencia se cristaliza en un esquema. El esquema de imperfección vergüenza. Ese esquema se convierte en tu mapa emocional. ¿Qué pasa cuando crecemos con este mapa? Pues cuando ese niño crece y se convierte en papá o mamá, ese mapa sigue ahí. Te pones el listón altísimo y sin querer empiezas a exigir perfección a tus hijos. No porque no los quieras, sino porque tu esquema te dice, si no eres perfecto, no vales. Carlos y Sofía, el eco de la infancia. Les quiero contar la historia de Carlos. De niño, Carlos sentía que nunca era suficiente para su padre. Si sacaba 9 en un examen, le preguntaban, ¿y por qué no 10? Hoy, Carlos es papá de Sofía. Sofía es una niña brillante, pero si trae una tarea a medio hacer, Carlos siente un nudo en el estómago. En lugar de ayudarla, le grita, Sofía, esto está mal, ¿por qué no te esfuerzas más? Lo que Carlos no ve es que no está reaccionando al error de Sofía. Está reaccionando a su propio esquema de imperfección. El grito a Sofía es en realidad un eco del grito que escuchó de niño, la transmisión de los esquemas. Es doloroso reconocerlo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces nuestros esquemas nos llevan a comportarnos de una manera que perpetúa el dolor que nosotros mismos vivimos. Los esquemas nos hacen actuar de 3 maneras. Rendición. Aceptamos el esquema y lo vivimos, creyendo que es nuestra realidad. Soy un fracaso. Evitación. Intentamos huir de cualquier situación que active el esquema. Evitamos responsabilidades para no sentirnos insuficientes.
Compensación. Actuamos de manera opuesta al esquema para ocultarlo. Nos volvemos perfeccionistas extremos. Lo importante es entender que, como padres, nuestros esquemas están influyendo en cómo interactuamos con nuestros hijos, definiendo lo que les enseñamos sobre el amor, el fracaso y la seguridad. Este tema es pesado, lo sé, pero ¿ya identificaron algún esquema que les resuene? Cuéntenme en los comentarios. En la siguiente sección vamos a ver cómo estos esquemas se conectan con la teoría del apego para formar la base de la relación con nuestros hijos. La base de la relación. Si los esquemas son nuestros mapas, el apego es el pegamento. ¿Cómo se forma el vínculo que define la seguridad de un niño? Ahora que ya entendimos los esquemas, vamos a hablar de la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby. Esta es una de las ideas más poderosas en psicología sobre cómo se forma nuestro vínculo con los demás. El apego es en esencia esa conexión emocional profunda entre padres e hijos. No es solo amor, es seguridad. Es la certeza de que alguien estará ahí para ti cuando lo necesites. Este vínculo, formado en la primera infancia, se convierte en la base de todas las relaciones futuras de tu hijo. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos si el mundo es un lugar seguro o si tienen que cuidarse solos? La forma en que tú respondes a las necesidades de tu hijo moldea su estilo de apego. Hay varios tipos, pero vamos a centrarnos en los 3 más comunes. Apego. Seguro. Cuando respondes de manera consistente y sensible a las necesidades de tu hijo, él aprende a confiar. Sabe que puede explorar el mundo porque tiene una base segura a la cual regresar. Apego. Ansioso. Si a veces estás ahí y a veces no, el niño se vuelve inseguro y necesita constante validación. Es como caminar siempre sobre cascarones de huevo. Apego. Evitativo. Si tus respuestas son frías o ignoran sus necesidades emocionales, el niño aprende a apagar sus emociones para no sentir rechazo. Se vuelve demasiado independiente. Alejandro. Un vínculo que se repite. Pensemos en Alejandro. De niño, Alejandro sentía que sus padres estaban demasiado ocupados para notar sus emociones. Lloraba y no siempre era consolado. Creció aprendiendo a no pedir ayuda. Esto formó un apego evitativo. Hoy Alejandro es papá de Mateo. Cuando Mateo se cae y llora, Alejandro inconscientemente le dice: «Ya no llores, no es para tanto». Alejandro no es un mal padre. Simplemente está replicando el estilo de apego que él mismo experimentó. El ciclo es claro. La forma en que fuimos amados es la forma en que amamos a nuestros hijos. A menos que hagamos un esfuerzo consciente para cambiarlo, aquí está el punto clave. Los padres tendemos a transmitir nuestro propio estilo de apego a nuestros hijos. Si tuviste un apego inseguro, es probable que sin querer reproduzcas esa inseguridad. Ya te cayó el 20 de por qué a veces te cuesta tanto conectar emocionalmente con tus hijos. Es por esa herencia de apego. Dale like si te sientes identificado y compártenos tu experiencia. En la siguiente sección vamos a ver cómo estos 2 conceptos, esquemas y apego, se entrelazan para crear esos patrones familiares que tanto nos cuesta romper. Donde los esquemas y el apego se encuentran. El ciclo de transmisión. Si los esquemas son los planos de nuestra casa emocional y el apego es el cimiento, ¿cómo se conectan para construir la relación con nuestros hijos? Hasta ahora hemos hablado de los esquemas como nuestras creencias profundas y del apego como la forma en que nos vinculamos. Pero la magia o el problema ocurre cuando se encuentran. Piensen en esto. Tus esquemas moldean tu estilo de apego. Lo que tú crees sobre ti mismo y sobre el mundo define cómo te relacionas con tus hijos. Si tienes un esquema de abandono, por ejemplo, es probable que desarrolles un apego ansioso porque siempre estás esperando que te dejen y ese miedo influye en cómo te portas con tus hijos. Imagina que tus esquemas son como un software defectuoso corriendo en tu sistema operativo parental. El caso de Ana. Cuando el miedo moldea la crianza, vamos a conocer a Ana. De niña, Ana creció sintiendo que debía ser perfecta para merecer el amor de su papá, que era muy exigente. Esto le generó un esquema de imperfección-vergüenza. Ahora, Ana es mamá de Mateo. Ana tiene un apego ansioso. Siempre está preocupada por si Mateo está bien, si come suficiente, si está feliz en la escuela. Pero ¿saben qué es lo interesante? Cuando Mateo comete un error, Ana no reacciona con calma. Se desespera, lo regaña con dureza. ¿Por qué? Porque el error de Mateo activa el esquema de Ana. Si él se equivoca, yo fallé como madre, y si fallo, soy imperfecta. El esquema de Ana, la creencia, está dictando su comportamiento, el apego ansioso y la crítica excesiva. La transmisión inconsciente.
Lo más fuerte de todo es que este ciclo se repite sin que nos demos cuenta. Estamos transmitiendo a nuestros hijos no solo nuestros genes, sino también nuestros miedos y nuestras heridas no resueltas. Ana, al estar tan ansiosa y crítica, le enseña a Mateo que el mundo es un lugar donde los errores son inaceptables y que el amor está condicionado a la perfección. Mateo, a su vez, podría desarrollar un apego inseguro y, eventualmente, su propio esquema de imperfección. Estamos cerrando el ciclo. Si no somos conscientes de nuestros propios mapas emocionales, terminamos creando los mismos conflictos que nos marcaron a nosotros. Si este video te está ayudando a entender algo de tu propia vida, regálanos un me gusta. En la siguiente sección, vamos a aprender a identificar esos patrones disfuncionales en nuestra historia familiar para poder romperlos. Identificando patrones disfuncionales en su historia. Ya hablamos de esquemas y de apego, pero ¿cómo se ven esos conceptos en tu día a día? ¿Cómo identificas tu propio mapa emocional? Mira, este es el momento crucial. Entender la teoría es una cosa, pero mirarse al espejo emocional es otra. Identificar los patrones disfuncionales en nuestra historia familiar es el primer paso para dejar de transmitirlos. No es fácil porque estos patrones están tan arraigados que se sienten normales, como si siempre hubieran estado ahí. Es como un río que sigue el mismo cauce por costumbre, aunque haya un camino más sano. La lupa en el pasado. Para identificar estos patrones tenemos que ser valientes y mirar hacia atrás, sin juzgarnos pero con honestidad. Ponte a pensar, ¿qué emociones se repetían en tu casa cuando eras niño? Pregúntate, ¿cómo se manejaba el enojo? ¿Se gritaba, se guardaba silencio o se hablaba? ¿Qué pasaba cuando cometías un error? ¿Sentías apoyo o sentías vergüenza? ¿Qué aprendiste sobre el amor? ¿Era condicional o incondicional? A menudo, los patrones disfuncionales se manifiestan en la forma en que reaccionas ante tus hijos cuando estás bajo estrés. Por ejemplo, si tus padres te exigían perfección, puede que tú sientas una presión enorme cuando tu hijo no cumple tus expectativas. Un espejo en el presente. Si algo que hace tu hijo te saca de tus casillas de una manera desproporcionada, ¡bingo! Ahí hay un patrón activado. Pensemos en algo común, la crítica excesiva. Si de niño te sentiste criticado, es muy probable que hoy critiques a tus hijos. Aunque sabes que no es bueno, es un impulso casi automático. Estás repitiendo un patrón que te hirió a ti. Identificar esto no es para culparnos, sino para entender. Reconocer que esos patrones vienen de un lugar de dolor en nuestra propia historia es el comienzo de la sanación. Si estás dispuesto a iniciar este viaje de autodescubrimiento, dale me gusta a este video. En la siguiente sección vamos a darles herramientas prácticas para romper estos ciclos y empezar a construir un nuevo legado para sus hijos. Quebrando el ciclo. Estrategias prácticas. Ya identificamos los patrones. Ahora, ¿cómo dejamos de ser un eco de nuestra infancia y empezamos a escribir nuestra propia historia familiar? Entender de dónde vienen nuestros patrones es el primer paso, pero el verdadero trabajo empieza cuando decidimos romper el ciclo. Esto requiere conciencia, esfuerzo y mucha paciencia con nosotros mismos. Aquí les presento estrategias prácticas para empezar a deshacer esos patrones disfuncionales. Estrategia 1. La pausa consciente. Reacción versus respuesta. ¿Qué haces cuando tu hijo te activa? Normalmente, cuando un hijo hace algo que nos molesta, nuestro cerebro automático, impulsado por el esquema, reacciona de inmediato. Gritamos, nos cerramos o nos volvemos súper controladores. La clave es hacer una pausa consciente. Cuando sientas que estás a punto de reaccionar, detente, respira y pregúntate, ¿estoy respondiendo a mi hijo o a mi herida de infancia? Si sientes una emoción desproporcionada, probablemente estás reaccionando a un viejo esquema. Reconocer esto te da un segundo para elegir una respuesta más sana, en lugar de un reflejo condicionado. Estrategia 2. Validación emocional. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde nos enseñaron a aguantarnos o a que los niños no lloran. Esto invalidó nuestras emociones y reforzó esquemas de desapego o vergüenza. Para romper ese ciclo, debemos validar las emociones de nuestros hijos, todas ellas. El enojo, la tristeza, la frustración. Dales permiso de sentir. Tu hijo necesita saber que su interior es seguro y tú eres quien le enseña eso. En lugar de decir, no llores por eso, di, veo que estás triste. Está bien llorar. Estoy aquí para ti. Esto fortalece un apego seguro y enseña a tu hijo que sus sentimientos importan. Estrategia 3.
Crear nuevas experiencias. A veces, para romper el ciclo, tenemos que hacer activamente lo opuesto a lo que nos enseñaron. Si creciste en un ambiente donde nunca se hablaba de sentimientos, sé tú quien empiece la conversación. Si eres como Carlos, el papá que gritaba de la sección 2, en lugar de reaccionar al 9 de tu hijo con un regaño, puedes tomar una respiración profunda y decir: felicidades por el 9. ¿En qué te fue bien y en qué puedes mejorar la próxima vez? Estás modelando un nuevo patrón de respuesta. Estamos reescribiendo el guión familiar, una escena a la vez. Estrategia 4. Autocuidado parental. Romper patrones es agotador. Para ser padres conscientes y romper ciclos necesitamos estar bien nosotros mismos. Si estás exhausto, estresado o lidiando con tus propios traumas, será mucho más difícil responder con paciencia. Busca momentos para ti. Cuidarte a ti mismo no es egoísmo, es una inversión en la salud emocional de tu familia. ¿Cuál de estas estrategias te parece más difícil de aplicar? Compártenos en los comentarios. En la próxima sección hablaremos de cuándo es el momento de buscar ayuda profesional para trabajar esos esquemas y patrones que son demasiado pesados para manejarlos solos. El papel de la terapia y el autoconocimiento parental. Ya vimos que podemos hacer pausas conscientes y validar emociones, pero ¿qué pasa cuando los patrones son demasiado pesados para manejarlos solos? Mira, vamos a ser honestos. Desmantelar esquemas que se formaron hace décadas es un trabajo enorme. A veces, las heridas son tan profundas que necesitamos ayuda profesional para sanarlas. Aquí es donde entra la terapia. Buscar apoyo psicológico no es una señal de debilidad. Al contrario, es un acto de valentía y un compromiso serio con tu salud emocional y la de tu familia. Imagina que tus patrones son como nudos viejos y apretados en una cuerda. Puedes intentar desatarlos tú mismo, pero un terapeuta es como un experto con las herramientas adecuadas. La terapia como inversión, especialmente la terapia del esquema, está diseñada precisamente para ayudarte a identificar esos mapas emocionales disfuncionales y reescribirlos. Te ayuda a entender por qué ciertos comportamientos te activan y a desarrollar respuestas más saludables. El objetivo no es solo que tú te sientas mejor, sino que le ofrezcas a tu hijo un padre o una madre emocionalmente más disponible. El autoconocimiento parental es, sin duda, la mejor herramienta que un padre puede tener. Cuando tú entiendes tus propias heridas y cómo se manifiestan, puedes detener la transmisión intergeneracional del dolor. Al sanar tú, rompes el ciclo para tus hijos. Estás invirtiendo en un futuro más sano y libre para ellos. Si sientes que el peso de tus patrones te está abrumando, considera buscar ayuda. Es una inversión invaluable para tu familia. Dale me gusta si estás de acuerdo. En la próxima sección cerraremos con un mensaje sobre el legado que estamos construyendo. Conclusión. Construyendo un nuevo legado. Al final del día, la paternidad no es solo sobre educar, es sobre sanar y construir un nuevo futuro. Hemos recorrido un camino profundo, jefes y jefas. Hemos desvendado cómo nuestros esquemas y estilos de apego heredados pueden moldear la dinámica familiar, a menudo sin que nos demos cuenta. Pero aquí está la buena noticia. El autoconocimiento nos libera. Ya no somos simplemente el producto de nuestro pasado. Ahora somos los arquitectos conscientes de nuestro presente. El acto de convertirte en un padre o una madre consciente es el acto de amor más valiente que puedes realizar. Al romper esos ciclos disfuncionales, no solo estás mejorando tu relación con tus hijos, estás cambiando el futuro de tu familia. Estás construyendo un nuevo legado, uno basado en la seguridad, la conciencia y el amor incondicional. Tu legado comienza hoy. Recuerden, no se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Esperamos que este video les sirva como una herramienta para empezar a sanar y a construir relaciones más fuertes con sus hijos. Si este video te resonó, por favor dale un me gusta y compártelo con otros padres que puedan beneficiarse de esta información. Y claro, si aún no lo has hecho, suscríbete a Padres e Hijos y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos sobre crianza consciente. Nos vemos en el próximo video.